en esta operación Renta 2024 hacemos el doble clic respectivo. Doble clic. Bueno, y para eso nos ayuda Patricio Muñoz, que es el subdirector de asistencia al contribuyente del Servicio de Impuestos Internos. Hola Patricio, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Ramón, muy buen día. Buenos días a todos, a todas. Bueno, ahí tratamos de hacer un resumen en la introducción, ¿no? En los rasgos generales, que siempre es bueno tenerlo en cuenta. Pero Patricio, ¿usted qué destacaría, tal vez particularmente para comenzar la conversación, de esta operación Renta 2024 de la anterior? Bueno, lo primero, Ramón, muy buen resumen, lo vamos a contratar de vocero. Son varias cosas las que debiéramos destacar este año. Primero, como tú bien decías, tenemos plazos distintos, tenemos una devolución anticipada para las personas que declaran entre el 1 y el 8 de abril, que van a recibir su devolución el día 26. Esto es un tremendo esfuerzo entre nuestra institución y tesorería, porque en general estos procesos que son tan masivos los terminábamos procesando alrededor de mediados de mayo. Entonces aquí tenemos una primera noticia. La segunda tiene que ver con la cantidad de personas que nosotros estamos esperando que declaren. Entre personas naturales y empresas estamos esperando que declaren un poquito más de 4.770.000 personas. Uh-huh. Y le estamos preparando propuestas a 3.900.000. Ya, por lo tanto, cada vez es más fácil el proceso de declaración de renta, pero como tú también lo decías muy claramente, lo importante no es solo presionar en el sitio web, sino que mirar la información, revisar que esté correctamente informada antes de enviar la declaración. Caso contrario, los contribuyentes después pueden quedar con algunas observaciones. Ahora, detengámonos un segundo en eso, Patricio, porque es súper interesante cómo se ha ido haciendo el esfuerzo el Servicio de Impuestos Internos en los años para hacer esta propuesta que uno la puede revisar ingresando al sitio web, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se cruza la información? ¿Cuáles son las vertientes para poder elaborar esta propuesta y uno ahorrarse todo ese trámite y, bueno, sencillamente revisarla muy concienzudamente y darle el ok para que esto pueda cursarse rápidamente? Sí, en general lo que ocurre es que nosotros revisamos toda la información que nos entregan los contribuyentes en el proceso previo. Ya el proceso previo es la entrega de declaraciones juradas que partió el 14 de febrero y que dependiendo del tipo de información, la mayoría ya terminó la semana pasada. Entonces, toda esta información que nos entregan los mismos contribuyentes viene con el detalle de sus empleados, de a los que les prestan servicios, de las empresas y además toda la información que nos entregan los bancos, nos entrega la AFP, nos entregan las instituciones de salud. Todo esto nosotros lo mezclamos y lo mostramos para presentar una declaración lo más completa posible. Ya de todas maneras es importante, lo vamos a repetir varias veces, que el contribuyente revise previamente porque todavía puede haber alguna información que no se ha procesado o que su agente retenedor todavía no presenta. Y por lo tanto, en ese sentido, pudiera quedar o tener incompletitud de información y de ahí es que nuestra insistencia en revisar todos los datos que le estamos poniendo a disposición. Como por ejemplo, ¿cuál es lo más habitual de algún dato que a lo mejor no está considerada en esa propuesta porque tal vez es un trámite que se ha hecho tal vez en las postrimerías de el año de la declaración o que tal vez es lo más reiterativo que a lo mejor una persona que nos está escuchando dice, claro, yo tal vez me faltó este dato o este dato no está considerado en la propuesta? Sí, mira, en general, sobre todo para las personas naturales, tiene que ver con la información que entregan sus empleadores. Sus empleadores, por ejemplo, nos dicen el sueldo que les pagaron todos los años. O en el caso de que sean independientes y emitieron boletas que no se han entregado, no se han informado el total de las boletas emitidas y la retención generada. Tienden a ver ahí esos principales temas los que generan las diferencias por la magnitud de información. Estamos hablando que son millones de personas las que vienen informadas en esas declaraciones juradas y por eso es importante ver que si por ejemplo a mí me aparece en mi formulario 22 que yo tengo menos ingresos, probablemente no es que nosotros no estemos mostrando toda la información, sino que la información todavía no nos llega con la completitud que nosotros esperamos. De pronto uno escucha cuestiones como la siguiente, Patricio, dice, yo tengo un empleador nomás y trabajo, tengo un sueldo estable y ahí me hacen, el mismo empleador me hace el descuento respectivo
Pero en realidad hice una boleta por allí, pero fue una sola boleta, así que no pasa nada. ¿Qué se responde a eso? Sí, bueno, eso es súper habitual. Mira, todas las personas o más bien, la pregunta es quiénes deben declarar la renta. Y en ese sentido, las personas que tienen solo un empleador no tienen que declarar la renta, a no ser que tengan algún beneficio tributario. Es decir, son personas que o están pagando un dividendo con intereses y por lo tanto hay un beneficio tributario ahí, o tienen alguna PB, ¿te fijas? Ellos en general no. Las personas que tuvieron más de un empleador o las personas que tuvieron, como tú bien dices, un empleador y además prestaron servicios, ellos sí o sí tienen que declarar la renta. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que esta prestación de ese único servicio en particular los haya cambiado en el tramo de impuesto y por lo tanto van a tener que pagar algún impuesto adicional respecto de lo que ya el empleador le descuenta. Entonces, todos los que han tenido más de una relación comercial, que son personas naturales, sí o sí deben ingresar a revisar su declaración de renta. Las empresas, por supuesto, todas. Es interesante eso porque a veces una sola boleta puede hacer que la persona en sus ingresos anuales suba de tramo. Expliquemos un poquito eso de los tramos para que se comprenda mejor. Sí, correcto. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando tú haces clases. A los profesores suele pasarles que emiten 1 o 2 boletas en el año y esto hace que genere el tramo. ¿Qué significa el tramo? Dependiendo de los ingresos que yo tengo, es el impuesto que yo pago a mi trabajo, al impuesto global complementario, como se conoce. Entonces, en general, las personas que ganan hasta 10.400.000 pesos en un año están exentos. Y luego empieza a subir el monto de retención. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Si yo estoy justo en una esquina, por ejemplo, gano 10.400.000 en el año, pero emití una boleta por 100.000 pesos, significa que salí del tramo exento y por lo tanto voy a tener que pagar un 4% de impuestos sobre la renta que yo generé durante el año 2023. Y así va subiendo el impuesto dependiendo de la cantidad de ingresos que yo tenga. Ahora, ese 4% cuando se pasa de tramo, ¿se aplica al exceso sobre esos 10.400.000 o se le aplica ese 4% a los 10.500.000 nuevos? No, se aplica sobre los 10.400.000. Al exceso, sí. Así es. Ya, eso es bueno tenerlo claro. Y va subiendo. Entonces, es interesante ver cómo estos cambios de tramos, que la verdad son varios, pueden generar que yo tenga que pagar impuestos cuando tuve algún ingreso adicional. Ya, perfecto. Queda claro. Ahora, una de las cosas que se ha venido implementando en el último tiempo es tratar de quienes tienen deudas de pensiones alimenticias puedan pesquisárseles los recursos adeudados cuando no pagan de distintas maneras. Y uno de esos instrumentos es a través de la operación Renta. Este año, ¿qué diferencias tiene respecto de la operación Renta 2023, Patricio? Sí, mira, en general ocurre que hay varias obligaciones que nosotros asumimos como ciudadanos que se van cobrando en el proceso de renta. Uno, en el proceso de declaración normal, que es respecto de quienes solicitaron el préstamo solidario del Estado del año 2020 o 2021, que se le hacen retenciones del 3% de sus ingresos todos los meses, de manera a amortizar el pago de la cuota correspondiente. ¿Ya? Luego, si a mí me queda devolución de impuestos, ya, lo que va a hacer la Tesorería General de la República es que va a hacer retenciones o compensaciones dependiendo de la obligación que la persona no haya cumplido. ¿Cuáles son las principales obligaciones que en general la tesorería retiene? Uno es el CAE, que es la deuda de los universitarios con aval del Estado, y hasta a partir de este año se suma también la retención de la devolución de impuestos a aquellas personas que tengan deudas de pensiones familiares, de pensión alimenticia. Y esta deuda, que lo importante es que el juzgado o el tribunal de familia debe haber señalado que la deuda existe y son ellos los que dan la instrucción a la Tesorería General de la República para que retenga esa devolución y por lo tanto se pague no al deudor, sino que al papá o a la mamá que debió haber
tenido ese pago de pensión. ¿La persona, el deudor, tiene que estar en el Registro Nacional de Deudores para que sea? Ya. Tiene que estar en el Registro Nacional de Deudores, y para estar en el Registro Nacional de Deudores se hace el trámite a través de los tribunales de justicia. A eso voy yo, porque lo que pasa es que puede haber alguna persona que está diciendo, ok, esto va a corresponder este año y a mí me va a tocar, por ejemplo, hacerle tal vez la devolución, o estar atento a esa devolución, esa retención a mi pareja o a mi expareja, qué sé yo. Pero en ese sentido, si no se ha hecho el trámite judicial y no está en el Registro Nacional de Deudores, no es el Servicio de Impuesto Interno que se lo va a hacer por sí. Así es. De hecho nosotros como Servicio de Impuestos Internos no somos parte de esa retención en particular, sino que la obligación la tiene la Tesorería General de la República, a quien nosotros le informamos cuánto dinero le debe devolver a la persona, ¿ya? Y a la vez la Tesorería recibe información de los tribunales de familia para poder hacer la retención. Por lo tanto, si hay alguna persona que a la que no le hayan pagado la pensión de alimento de su hijo, es importante que recurra a la institución formal, que es el Tribunal de Familia, para que a su vez dé aviso a la Tesorería a través del registro. Ya, bien interesante. Entonces, allí, ese es el camino. Me quedó una duda, Patricio. Más que nada una acotación. Cuando se señala que se ha avanzado, son casi 4.700.000 personas, decía, la que este año debieran hacer su declaración, y estamos llegando, el Servicio de Impuesto Interno está llegando, que como se ha tecnologizado tanto, uno como que se sube al carro, ¿no? Estamos llegando, estamos llegando, como institucionalidad estamos llegando a casi 4 millones de propuestas. El saldo, ¿por qué ese 700.000 u 800.000 que no se puede hacer una propuesta? ¿Es por qué? En general son para las empresas más grandes. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos propuestas completas o parciales a la mayoría de las personas naturales y a la mayoría de las pymes. ¿Ya? Donde no hemos llegado todavía con toda la información es a generar las propuestas de las empresas más grandes, dado que ellos tienen procesos de contabilidad que son mucho más complejos. Las empresas tienen que registrar ingresos, egresos, registros, retiro de socio, por lo tanto hay mucho movimiento que en general a nosotros ellos nos las informan en el proceso de operación renta. Por eso ese grupo de contribuyentes no les armamos propuestas. Se entiende, claro, es de un nivel más claro, complejo, claro. Y tienen que aportar información adicional que luego tiene que ser revisada por el servicio. Así es, son las empresas más grandes que tienen asesores tributarios, tienen contadores que lo ayudan con este trámite, y luego, por supuesto, nosotros revisamos a través de nuestros procesos de cruces de información y, si corresponde fiscalización, la correcta declaración de esos impuestos. ¿En qué tiempos se mueven los plazos cuando una declaración, por ejemplo, presenta algún tipo de objeción por parte del Servicio de Impuesto Interno? Sí, mira, nosotros lo que hacemos, tenemos dos procesos de revisión. Uno que está ocurriendo hoy día en línea, que le advertimos a las personas que tiene alguna incongruencia o alguna inconsistencia entre la información que nosotros tenemos registrada y la información que nos está presentando. ¿Ya? Eso ocurre hoy en línea. Y luego viene otro proceso, que es un proceso que parte a finales de mayo, principios de junio, que es el proceso de rectificatorias, que es cuando ya quedó presentada la declaración, generalmente cuando correspondió pagar, y por ese pago de impuestos nosotros generamos un proceso de rectificatorias donde o bien le decimos a los contribuyentes cuáles son los errores y lo invitamos a rectificar vía internet, o caso contrario ya deben pasar una revisión con un funcionario o una funcionaria que los invita a la oficina o le hace alguna atención virtual, de manera que puedan resolver esas diferencias. Pero tiene que ver mucho con el motivo de la diferencia y de ahí se gatillan los procesos que vienen. Patricio, el hecho de que se haya avanzado en estas propuestas que entrega el servicio, ¿cuánto dinero también le ha podido ahorrársele al contribuyente más pequeño, a la persona natural, que antes, yo me recuerdo, aquí se me cayó el carnet de todas maneras, pero de tener que recurrir siempre a un contador para que le hiciera esa declaración de impuestos años, aunque hubiese hecho un par de boletas porque uno no tenía idea de cómo hacer el proceso?
Sí, mira, todo lo que tiene que ver con simplificación para nosotros es sumamente importante a nivel de institución, no solo en el proceso operación renta, sino que en todos los procesos que nosotros llevamos a cabo a través de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque entendemos que el tema tributario no es un tema sencillo, más bien un tema complejo, y por lo tanto el hecho de que los contribuyentes puedan acceder de manera mucho más sencilla a los trámites, para nosotros es muy valioso. La gran cantidad de impuestos que nosotros recibimos es a través del cumplimiento tributario voluntario, y por lo tanto el hecho que las aplicaciones sean mucho más sencillas, que se requiera de menos asistencia, menos asesoría, cada vez es un esfuerzo que hacemos nosotros. De todas maneras, tenemos a nivel de país nuestro call center potenciado, tenemos más de 150 puntos de atención en todo Chile, estamos atendiendo a través de videoatención, o si hay alguna duda particular nos pueden escribir a través de nuestro sitio web y nosotros les vamos a responder en el menor plazo posible. Es decir, tenemos una red de apoyo importante a lo largo de todo el país para poder asistir a los contribuyentes, ¿ya? Y por supuesto también para nuestros amigos asesores, contadores, ellos juegan un rol importante en este proceso. Si bien es cierto, para estos casos que son más sencillos, tal vez no es tan necesario recurrir si en las presentaciones de información previas que nos permiten generar todas estas propuestas. Y cuando ya un contribuyente tiene una duda más compleja, siempre la invitación es a asesorarse. Correcto. Lo último, ya de manera más global, esto corresponde al año tributario 2023. Cuando hablamos de operación renta 2024, estamos hablando de los ingresos del año anterior, ¿no es verdad? Para que quede claro. Correcto. Lo que ustedes están declarando, claro, lo que los contribuyentes estamos declarando durante la renta 2024, que se efectúa entre hoy, 1 de abril, hasta el 10 de mayo, tiene que ver con todos los ingresos que yo obtuve durante el año 2023. Hoy día no consideramos todavía lo que se ha recibido entre los 3 primeros meses del año, eso se declaran el año 2025. Ya, perfecto. Hacía esa aclaración porque estaba viendo los archivos de información del año pasado cuando en mayo ya se estaba cerrando la operación, o se estaba haciendo algún balance, que se informaba que en el año tributario del 2022, es decir, de la operación renta 2023, por primera vez desde que existían registros del servicio de impuestos internos comparables, desde el año 93, el impuesto a la renta había superado al IVA respecto a la contribución de tributación recibida por el Estado. Eso es muchísimo, que por ejemplo, y eso demuestra también un nivel de ir pesquisando esos recursos de manera más eficiente también. Así es. Bueno, todo esto mismo que conversábamos previamente de tener más propuestas, que el proceso de declaración sea mucho más fácil, también nos permite ir mejorando nuestra recaudación. Si bien es cierto, hoy día ambos impuestos se están acercando y renta están prácticamente empatados respecto de recaudación, también tenemos que mirar que tuvimos un par de años previos que fueron bastante buenos desde el punto de vista económico. Si bien estábamos en una pandemia, el hecho de que hubiera mucho dinero circulando en el país a través de los retiros, de todos los aportes que hizo el Estado a las personas, generó que hubiera mucho movimiento de dinero que generaba finalmente mayores ingresos tanto en venta, por lo tanto era IVA, y también en renta al final del periodo que correspondía. Ya, claro. Ahí había una situación circunstancial también que hacía incidencia en los números. Lo último es que, Patricio, me dicen que en este instante hay una especie de fila virtual para acceder al formulario 22. ¿Y qué pasa con eso cuando se están haciendo en línea? Sí, mira, ¿qué ocurre? Ocurre que estos procesos son procesos tan masivos que cuando detectamos que tenemos mucha carga en el sistema para evitar que nuestros contribuyentes vean o sientan que hay un mal servicio, le avisamos que estamos regulando la demanda y lo regulamos a través de filas de espera, de manera que ellos sepan en qué minutos van a poder acceder al sitio. Esto en general se activa no durante todo el proceso de renta, sino que sabemos que siempre el primero en la mañana es un día que ingresan muchísimas personas a la vez y por lo tanto intentamos manejar de mejor manera la demanda. Hoy día la inversión que hicimos en tecnología es una inversión que nos permite dar un mejor soporte, nos permite dar una mejor atención a los contribuyentes, entendiendo que estamos en un proceso de alta demanda.
Ya. Yo en este minuto ingresé a la fila y tengo que esperar 4 minutos. Ya, perfecto. Entonces tampoco. Ya. Ok. Patricio Muñoz, subdirector de asistencia al contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, nos ha ayudado a hacer este doble clic sobre el inicio de la operación Renta 2024. Muchísimas gracias. A ti, Ramón, que tengas muy buen día. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón